contando con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales y la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Sustentabilidad, en los últimos 4 años ha realizado diversas actividades para el control de la propagación de diversas especies vegetales exóticas invasoras en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y áreas naturales circundantes. Y ha impartido diversos cursos y talleres sobre este mismo tema. Damos la bienvenida al ingeniero Aldo Alemán García. Adelante, Aldo. Muchas gracias, doctor, por la semblanza. Y bueno, ya se puede empezar, Belén. Sí, déjame, comparto el archivo. Tú me dices si se ve. Déjame, hago el paso. Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Nada más ponlo en pantalla completa. Ahí está. Sí, para proyectar. Ahí está. Ahora sí, desactivo mi micrófono. Ahí me vas indicando, Aldo, cualquier cosa. Sí, ahí está bien por el momento. Bueno, como comentaban, pues yo he trabajado a lo largo ya de 4 años con especies exóticas invasoras, principalmente en lo que son áreas naturales protegidas. Entonces, pues para empezar este taller voy a poner una dinámica. Es algo sencilla y es un concepto básico que es el de biodiversidad. A lo mejor ustedes pues ya saben qué es o tienen alguna idea, pero pues para empezar con este tema sí que quisiera dejar bien en claro qué es la biodiversidad y la importancia de las áreas naturales protegidas. Entonces, igual si me pueden ir apoyando ya que les comente que ocupe su participación, pueden desactivar su micrófono para que me vayan apoyando con algunas ideas. Entonces, pues aquí pueden ver, si alcanzan a ver, tengo una canastita con fichas. Entonces, les decía que la palabra que vamos a definir es biodiversidad. No sé si me pudieran ir algunos desactivando el micrófono y que me dieran ejemplo de plantas o animales, de cualquier ser vivo que ustedes conozcan, que pues preferentemente sean de aquí de México. Si pueden apoyarme con algunas ideas. El ajolote. El ajolote, muy bien. Los que me vayan diciendo, yo aquí tengo otro botecito y ahí voy a ir metiendo los que me van diciendo. ¿Algún otro? La flor de cempasúchil. Flor de cempasúchil. Cualquier ser vivo. ¿El oso negro? El oso negro. El mezquite. Mezquite. El xoloscuincle. Xoloscuincle. La miconia. Miconia. El encino. Encino. El que traen ahorita muy de moda por el coronavirus. Murciélago. El murciélago. Castor. Castor. Cabras. ¿Cuál? Agave. Trucha. Trucha, bueno, la trucha. Las cabras. ¿Cuál, perdón? Las cabras. Las cabras. Pues no son de México, pero pues vamos a ponerlo como ejemplo. Los ficus. ¿Cuál? ¿Ficus? Ajá. Sí. El ficus tampoco es de aquí de México, pero pues lo podemos poner. Después nos va a servir de ejemplo también. La vaquita marina. La vaquita marina.
De El insectos, cenzontle. cenzontle. ¿Algún insecto que se acuerden ahorita? Quetzal. Quetzal, Lombriz de tierra. la lombriz, Saltamontes, grillos, catarinas. saltamontes, grillo, catarina, Los chapulines. chapulines. También acá hay, de felinos tenemos lo que es el puma, no sé si sepan. El oso negro ya lo mencionaron. También hay El lobo jaguar, mexicano. el lobo, Coyote, Castores. jaguarundi, castor, creo que ya lo habían dicho. coyote, gato montés, jaguarundi, Gato montés, jaguarundi. De aves, ya dijeron el quetzal, hay cotorras también. loro tamaulipeco, El loro tamaulipeco. Cacatúas. ¿La qué, perdón? Cacatúas. Cacatúas. El águila. El águila. ¿Algún otro que quieran comentar? Si no, para ya terminar. El cuervo sinaloense. Cuervo. zanate, ¿Cuál? zanate, Zanate. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto ya está bien como ejemplo. Entonces, pues si se acuerdan, estaba esta canastita con fichas que todavía le quedaron muchas. Y ustedes ya me dieron ejemplo de varias especies o ejemplos de biodiversidad, de diversas formas de vida que conocen. Entonces, pues vamos a hacer referencia a que este es nuestro mundo. Entonces, en nuestro mundo, pues tenemos una gran variedad de flora, de fauna, y pues hay muchos que ya conocemos, como son los que tenemos en este bote, pero pues hay algunos otros que a lo mejor recordamos ahorita y no los dijimos, o puede ser que a lo mejor son especies que todavía no han sido descubiertas. Entonces, en este bote están las que ya ustedes conocen, que son específicamente algunas de aquí de México. Y pues en este bote más pequeño voy a hacer referencia a las áreas naturales protegidas. No sé si tengan alguna idea de lo que son las áreas naturales protegidas y lo que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero pues toda esta biodiversidad que ustedes me dijeron, lo que se ocupa y preocupa a las áreas naturales, pues es precisamente preservar y conservar esta biodiversidad. ¿Por qué? Pues porque en ella tenemos muchos beneficios de la biodiversidad que más adelante vamos a ver. Y bueno, no sé si tengan ahorita alguna duda que quieran comentar o alguna pregunta. Si no, pues lo podemos dejar al último. Entonces, pues les decía, biodiversidad, pues ya como a lo mejor sabrán, pues son todas las formas de vida, plantas, animales, y bueno, las áreas naturales, pues lo que hacemos es, pues precisamente cuidar todas esas formas de vida. Y para ello voy a usar otra dinámica. Tengo aquí este botecito, ¿sí lo ven? Es una mermelada, que también en otras áreas rurales pues se les conoce como conserva. Y alguien que me diga cuál es el propósito de las mermeladas aparte de que se coman. ¿Por qué hacen las mermeladas? Que Vamos a imaginar en un pues contexto más rural. es que dure más, o sea, que se conserve, pues como dice su nombre en otros lados, conserva. Exactamente. Así tal cual dijo la compañera, pues es conservar. En este caso, por ejemplo, tenemos la fresa. Entonces, el propósito de las conservas es que al momento de que nosotros producimos fresa, pues no nos va a durar todo el año. Entonces, lo que se hace es conservarla a manera de mermelada
y así para el próximo o el siguiente año ya vamos a tener o vamos a seguir teniendo mermelada que consumir. Entonces, lo que la palabra que les quería definir era conservación. Como les dije, pues nosotros en las áreas naturales nos encargamos de conservar toda la biodiversidad. ¿Y qué es lo que implica? Pues es el uso de la naturaleza, en este caso plantas, animales, de manera consciente para pues poderlo seguir teniendo en las futuras generaciones. Entonces, eso es lo que hacemos en las áreas naturales, que es conservar. Por ejemplo, como en este botecito que les decía, todas estas especies se conservan. ¿Y por qué? Porque pues dentro de las mismas áreas naturales protegidas siguen viviendo pobladores, ejidos, comunidades, tribus que utilizan estos recursos al igual que nosotros. Nosotros seguimos utilizando pues las diversas plantas y animales que hay pues, en nuestro país. Y el otro concepto, nada más para como hacer diferencia, aquí yo traje un bote diferente. Lo vamos a utilizar para hacer referencia a la preservación, que la preservación, a diferencia de la conservación, pues tenemos que es nuestro producto y solamente lo podemos utilizar, lo podemos ver, perdón, le podemos a lo mejor sacar una foto, pero nunca lo vamos a aprovechar como lo es con la conservación. Preservar es tenerlo así tal cual, solamente, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, esto es nada más para dejar en claro la importancia de las áreas naturales protegidas. Y bueno, ahora sí con el tema de especies exóticas invasoras, Belém, si puedes ir pasando la diapositiva, por favor. Sí. Si quieres pasarle. La que sigue. La siguiente, por favor. Ahí está bien. Y bueno, las diapositivas pasadas son meramente datos, es prácticamente los que ya les venía comentando. Y también, ¿por qué son importantes las áreas naturales protegidas? Pues porque nos dan servicios ecosistémicos o ambientales, ya sean de provisión, que son, pueden ser como los alimentos que generan, los de regulación, los culturales, que son como pues no sé, de recreación, que vamos y visitamos a las montañas, no sé, aquí en Monterrey, pues está Chipinque, está la Huasteca, son esos, ¿no? Los culturales, y también los de soporte. Entonces, por estas características, sí es muy importante conservar nuestras áreas naturales protegidas de aquí de México, y pues más importante porque pues México es un país megadiverso y pues se encuentra dentro de los 5 primeros países megadiversos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto de que México es un país megadiverso. La siguiente, Belén. ¿Ahí o más? No, ahí está bien. Ok. Y bueno, para esta también voy a ocupar tantito su apoyo. Y bueno, en la que tenías pasada, Belén. No, en donde venía lo de invasoras. Ahí. Entonces, ahí como ven en la pantalla y como aquí tenemos en el pizarrón, ahí se va a ver al revés, ¿verdad? Bueno, tenemos lo que son especies nativas y las especies endémicas. Las especies nativas, pues son originarias de aquí, de lo que, por poner ejemplo, de lo que es de México, ¿no? Sí se estaba viendo bien. Sí. Bueno, ahí con mucha Ahí imaginación se ve crean bien. que este es México, ¿no?
con mucha imaginación. Entonces, todas las especies que sean de aquí de México son especies nativas, ¿sí? Que se distribuyen en este rango, ¿no? de México. Y las especies endémicas son aquellas especies que solamente, por ejemplo, aquí, más o menos por aquí está Nuevo León. Las especies endémicas son aquellas que solamente tienen una distribución muy particular debido a las condiciones del clima. Por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos varias especies endémicas. Por poner ejemplo, está la cotorra serrana, está el agave victoria, que es como una cactácea. Entonces, esas son las especies nativas y las especies endémicas. Y ahora las especies invasoras. Tenemos aquí que está México. Y bueno, ya quedó claro el concepto de nativa y de endémica. Entonces, una especie exótica es aquella otra especie, ya sea planta, animal o cualquier organismo vivo, que llega de otra parte. O sea, acá está Europa. Ya se puede distribuirse de manera natural o por actividades antropogénicas, por el comercio marítimo, aéreo o terrestre, pero también hay manera de que se trasladen de manera natural, por fenómenos naturales. Entonces, cualquier especie exótica es aquella que llega de otra región y se establece acá, en este caso en México, ¿no? Entonces, eso es una especie exótica. Y como ejemplo, ahorita ponían, en los ejemplos que me dieron de biodiversidad, mencionaron la cabra, no me acuerdo qué otro, pero por ejemplo, la cabra es originaria de acá, de Asia. Y así varias especies. El gato también es originario de otra parte. Por ejemplo, el limón y la naranja son originarios de Asia también, pero pues ya están aquí en México y son especies exóticas. Y bueno, la diferencia entre exótica e invasora es que la invasora ya va a generar un impacto en nuestro ecosistema de aquí de México, en nuestro ecosistema nativo, un impacto pues negativo. ¿Por qué? Porque las especies invasoras empiezan a desplazar, las especies nativas empiezan a reproducirse y pues empiezan a acabar con todo lo que hay aquí, nuestra biodiversidad nativa y endémica. Y pues por ende se va pues perdiendo toda esos beneficios que nos brindan nuestro ecosistema, como les decía, los servicios ambientales. No sé si ahorita tengan alguna duda. Y bueno, si quieres pasar a la siguiente, Belén. La siguiente. Hay una diapositiva que salía con un mapita de Nuevo León. No sé si la puedas poner. Ah, esa está bien. Y bueno, como les decía, las especies invasoras afectan gravemente nuestros ecosistemas y a nivel mundial están catalogadas como una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entonces, en el mapa, en la imagen que ustedes están viendo, tenemos lo que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es un área natural protegida, pues en donde yo he hecho acciones de control y es una de las que tiene Nuevo León. Hay otra que es el Monumento Natural Cerro de la Silla, que aquí no se ve la imagen, pero pues que todos conocen que es el Cerro de la Silla. Y bueno, para platicarles un poco del Parque Cumbres, el Parque Cumbres es una porción bastante grande de la Sierra Madre Oriental, abarca 174,000 hectáreas
y está ubicada dentro de 8 municipios de aquí de Nuevo León. Lo que es García, San Pedro, Santa Catarina, Monterrey, Santiago, Allende, Montemorelos y Rayones están dentro del Parque Cumbres de Monterrey. Y bueno, aquí en la imagen vemos la zona metropolitana de Monterrey, el Parque Cumbres y algunas especies de invasoras con las que yo he trabajado a lo largo de estos 4 años dentro del parque. Una de ellas, bueno, 2 de ellas son especies arbóreas, que es la sombrilla japonesa y el trueno. La otra es una gramínea, que es el carrizo. La otra es una suculenta, que es el calanchoe, y una arbustiva, que es el tabaco silvestre. La siguiente, Belén. Y bueno, aquí se ve un poco más las imágenes de las invasoras, como que ahorita vamos a pasarlas más a detalle. Y bueno, pueden, como les decía, pueden dispersarse o expandirse por diferentes métodos. En este caso, pues tenemos que puede ser por viento, por aves y otros polinizadores, por proveedores de servicios, ya sea por viveros o alguna otra actividad, y por es que no me deja ver. Es introducción intencionada. Introducción intencionada, sí. Ya sea porque se adquieren pues intencionalmente estas especies. Por ejemplo, puede ser por ejemplo, la cacería. También es una de las principales causas por las que se introducen especies exóticas e exóticas invasoras. Y bueno, la siguiente. Bueno, para que lo vean aquí a más detalle, este es el trueno chino. Estas especies entraron principalmente aquí en Nuevo León por su uso ornamental. ¿Qué quiere decir? Que pues porque la gente las quería tener en sus jardines como de adorno o como plantarlas para que les diera sombra, como en este caso del trueno chino, que es como les decía, es una especie de árbol que pues sus características es precisamente esa, que es muy frondosa y que crece muy rápido. Pero pues esta especie tiene otras características que la hacen invasora. Como les decía, tienen una muy alta reproductividad, que quiere decir pues que genera muchas semillas, caen al suelo y crecen también muy rápido los hijos que llegan a tener. No tienen depredadores, que eso también es un beneficio para las especies invasoras cuando se establecen en un lugar. Como nadie las conoce, de las especies nativas, pues le sacan la vuelta, le dicen, no, pues quién sabe qué sea esa especie, entonces no tienen un depredador que controle sus poblaciones. También pues desplazan, como les decía, las especies nativas y requieren más recursos que las nativas. Por ejemplo, esta especie requieren más agua que las nativas. Entonces lo que hacen pues es que les quitan el agua. Y esta especie en particular es originaria de Asia, de China, Corea y Japón, por aquellos lugares. Y también pues puede ser dispersa por aves. La siguiente, Evelyn. La otra que les comentaba pues es el carrizo gigante, el Arundo donax, y también es originario de Asia. Esta es una gramínea, a lo mejor lo han visto si le ponen atención al río Santa Catarina o en donde haya cuerpos de agua presente o arroyos, van a verlo, es como una espiga así muy larga, como un zacate muy grande, y pues es el que utilizaban también a veces en las piñatas, ¿no? Entonces, esta especie también absorbe o aprovecha 3 veces más agua, toma 3 veces más agua que las especies nativas, y pues también pueden traer consigo enfermedades. En este caso puede transportar un mosquito, y pues también esas son es otra característica de las especies invasoras. La que sigue. El tabaco silvestre, también lo conocen como el gigante,
Y también este es originario del sur de México, de Argentina, perdón, del sur de América, como por Argentina, por aquellos lugares. Y esta especie, su semilla en cantidades, o su hoja en cantidades, pues ya en grandes cantidades puede ser tóxica para el ganado, ¿no? Era lo que les decía, que también las especies invasoras generan o pueden ser dañinas para las especies nativas. La siguiente. Y otro es el calanchoe, o madre de mil hijos, comúnmente también se le conoce así. Esta especie es originaria de Mascar y esta, a diferencia de las otras, es una cactácea y pues lamentablemente la pueden encontrar muy fácilmente en viveros, en tiendas departamentales, en la sección donde hay pues todo lo de fertilizantes, de plantas también. Y pues también tiene una cierta toxicidad al consumirse la semilla. Pero también hay estudios que arrojan que esta especie puede o sirve tiene propiedades anticancerígenas. Pero pues eso es otro tema aparte. La que sigue. Y bueno, la otra es la sombrilla japonesa. Esta también es un árbol. También crece muy rápido y es muy frondoso. Y también lo pueden ver, lo pueden distinguir muy fácilmente si van ustedes hacia Chipinque. Cuando empiezan a subir hacia Chipinque, es muy común ver este árbol que da como una flor, así color rosita, como color melón, y que se llena. También es originario de Asia y pues también tiene las características de que desplaza las especies nativas, modifica pues todo su entorno, ¿no? Y como les digo, estas especies no nos brindan un beneficio como las especies nativas. Los servicios ambientales, vuelvo a lo mismo. Estas no nos brindan tanto a la flora y a la fauna, no nos brindan nada como a nosotros, pues los humanos, las personas. ¿La que sigue? La siguiente. Bueno, estas especies que les puse son especies con las que se han trabajado dentro del Parque Cumbres, pero pues hay otras muchas especies dentro de México que tienen esta categoría y dependiendo de la zona en donde estemos, pues va a variar la especie. Por ejemplo, en zonas insulares, las principales especies invasoras están catalogadas pues los gatos. Los gatos son la principal causa de pérdida de biodiversidad en islas y algunos otros mamíferos. Y también, por ejemplo, en cuerpos de agua, los peces, los que se dedican al cultivo de peces también son uno de los principales aportadores a que haya especies invasoras, en este caso acuáticas, en los cuerpos de agua. Entonces, pues como les digo, las actividades humanas son algunas de las principales fuentes, pero pues también no es como que desde un principio se sepa qué especie va a ser la invasora, porque como les digo, ya hay especies como ejemplo la naranja, la manzana, de plantas en este caso, que son exóticas pero no son invasoras. ¿Por qué? Porque estas especies pues necesitan ciertas condiciones para poder subsistir y pues también con la ayuda de los humanos se pueden mantener. Al contrario de las especies invasoras, que esas sin ayuda de nadie, pues persisten en nuestros ecosistemas y aparte dañan nuestros ecosistemas y las especies nativas. Y bueno, esta imagen que estamos viendo aquí es del trueno. Aquí tenemos su fruto y su flor. La siguiente. Esta es la que les digo, la sombrilla. Esas hojitas como de color meloncito rosa son la inflorescencia y adentro está la flor. También ahí tenemos lo que es el fruto. Y pues sí, esa es la sombrilla, la que sigue.
La siguiente, esa es el calanchoe, las que les decía que es la suculenta. Y esta se encuentra principalmente en la zona de la Huasteca, no sé si conozca a alguien para allá, pero ahí es donde se han hecho los principales trabajos de control de esta especie. La que sigue. Aquí tenemos otras de estas especies. La de la flor roja es la que comúnmente van a ver ustedes en las tiendas departamentales y viveros. También la otra, pero pues mayormente se encuentra la de florecita roja, que por esta característica floral, que es muy bonita, pues la gente la quiere tener en sus jardines, ¿no? La que sigue. Y este es el carrizo, el que les decía que es como un zacate, que puede llegar hasta crecer hasta como 4 metros de altura. Y pues ahí vemos que es, como les digo, un zacate. La siguiente. Y este es el tabaquillo, o el gigante también que le dicen. Este igual lo pueden ver muy fácilmente en zonas perturbadas. ¿Qué quiere decir? En zonas que pues hay zonas abandonadas o también a orillas de camino. Es muy fácil ver de carretera, perdón, a orillas de carretera también es muy fácil ver esta especie. La que sigue. Y bueno, aquí agregué otras especies también. Una de ellas es la higuerilla. Esta especie también es originaria de Asia y pues esta también tiene una cierta toxicidad sus semillas. No sé si hayan visto la serie de Breaking Bad, la de Walter, pero él en una ocasión para deshacerse de uno de sus muchos enemigos usa un veneno de ricinus, le dicen. Entonces es esta planta la que utiliza la semilla para crear ese veneno que pues en ciertas cantidades puede llegar a ser mortal. La que sigue. Y bueno, si quieres regresarle a la anterior, Belén. Como les decía, en el Parque Cumbre solamente hemos trabajado con 5 especies y lo que se hace en los trabajos de control, les digo, va a variar dependiendo de la especie y de la zona en donde se distribuya. También pues si es planta o es algún animal. En este caso solamente se ha trabajado con plantas y para ello existen varios métodos de control que son el físico y el químico. El control físico consiste en la extracción de la planta, puede ser solamente el derribo del árbol en este caso o la extracción de raíces del zacate o de alguna otra arbustiva. Y el control químico pues implica ya la aplicación de algún herbicida específico para alguna de las plantas que mencionaba. La que sigue, por favor, Belén. Entonces, como ejemplo, yo les puse de las 5 especies que les comentaba, en este caso del trueno y la sombrilla, se ha trabajado el control tanto físico como químico en la Huasteca, perdón, en Chipinque. Ahí en Chipinque se utiliza un herbicida llamado triclopir y pues lo que se hace, si quieres pasar a la siguiente. Esto es algo del equipo que se puede llegar a requerir para hacer el control. Tenemos lo que es la motosierra, la mochila aspersora, el herbicida y también se utiliza en ocasiones colorantes en el herbicida para distinguir a lo que se le ha aplicado el químico. La siguiente. Y bueno, siempre es muy importante tener en cuenta que al momento de hacer el control
tenemos que tener nuestro equipo de seguridad, como vemos aquí en la imagen. Este es el casco, un pantalón, el chaleco, los guantes, la máscara. La siguiente. Y también para el control químico es muy importante tener protegernos muy bien cuando vamos a hacer la aplicación del herbicida. Como vemos aquí, la persona pues tiene su overol protector, igual su mascarilla, guantes de látex o de plástico, el casco, todo, ¿no? La que sigue. Entonces les decía, pues están los métodos mecánicos, que ya ahí dependiendo si, por ejemplo, si son especies de árboles, a lo mejor cuando tienen diámetro pequeños, pues es fácil arrancarlas desde raíz. Pero si ya son árboles más anchos, ahí sí ya se tiene que derribar completamente el árbol. Y la siguiente. Y como vemos ahí en la imagen, pues ya es un árbol más grande, entonces ya se tiene que hacer el derribo. Se deja a la altura del suelo lo que es el tronco. Ya una vez cortado esa altura, se aplica el herbicida muy bien, solamente en esa área que se haya cortado. ¿Para qué? Para evitar algún riesgo de que se vaya a dañar alguna otra especie nativa. La que sigue. Y aquí vemos ya en la imagen la persona encargada de aplicar el químico. Y como les decía, a veces se utiliza colorante para distinguir y ser más precisos en la aplicación y no ir tirando o esparciendo herbicida donde no debe de ser. La que sigue. La siguiente, Belén. Si puedes cambiarle la que sigue. Son fotografías. Sí. En este caso, este es el control que se hace en el carrizo. Esta igual se corta el carrizo y ahí hay estudios que pues comprueban que la manera más efectiva de controlarlo es cortarlo, que crezca otra vez a una altura de 50 centímetros y que en esa altura ya presente hojas y ahora sí aplicar herbicida a esa altura para que la planta muera. También es muy importante saber en qué época se va a aplicar el herbicida, porque por ejemplo en el carrizo es importante aplicarlo cuando está más, cuando está absorbiendo todos los nutrientes, ¿no? Porque llegan a una etapa generalmente que es en invierno, en donde como que invernan, entonces pues disminuyen sus actividades. Entonces lo recomendable es siempre aplicar, si se va a aplicar herbicida, cuando la planta está más despierta, ¿no? O sea, que está absorbiendo todos los nutrientes. Y la siguiente. Aquí vemos también ya una altura de unos 50 centímetros la persona encargada de aplicar el herbicida con todo su equipo de protección. Y pues vemos también ahí que ya el rebrote de la planta pues ya presenta hojas. La que sigue. Y bueno, también como parte de nuestra labor, aparte de las acciones de control, está lo que es la difusión de este tema a través de talleres de educación ambiental, de esta problemática, en particular de las especies invasoras. Y para ello se han dado talleres en diferentes municipios, por ejemplo, en Monterrey, en San Pedro, a los encargados de las áreas urbanas de los parques, para que conozcan esta problemática, al igual que se han dado talleres
dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey con los pobladores que hay dentro, para que ellos conozcan esta problemática, porque ellos son principalmente los afectados con esta problemática. La que sigue. Y bueno, aquí vemos más imágenes de los talleres. Si quieres pasar la siguiente. La que sigue. Igual se participan en semanas de sustentabilidad o de Semana de la Tierra. Si quieres, puedes poner otra vez la presentación en donde se ven las plantas, Belén, por favor. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer sobre alguna de estas especies o alguna otra que a lo mejor ustedes conozcan o que quieran saber. Esa primera diapositiva, Aldo. ¿Puedes pasarlas? Sí, ahí voy. La que sigue. Más. Más. Más, por favor. Otra. ¿Dónde están las fotos de las plantas? Allá. Dale. Ahí en la que sigue. No, pon la anterior. Otra anterior. Ahí. Y bueno, no, la que sigue de esa. ¿Madre de 1000 hijos? Sí, en esa. Ok. Y como les comentaba, las técnicas de control de estas especies, también tenemos la del calanchoe, que esta especie en particular tiene pues prácticamente poco de haberse hecho invasora. Fue a partir del 2010 en la Huasteca, a partir del huracán Alex, donde se empezó a distribuir dentro de la Huasteca. Y como les digo, muchas veces no se sabe si una especie va a llegar a ser invasora. Pero por lo general se puede saber, una manera de saber es que se investiga si alguna de la misma especie tiene características invasoras en otro lugar. En este caso, pues del calanchoe no se sabía, se empezó a usar de ornato en la Huasteca, y pues con el huracán Alex, pues empezó a distribuir. Y lo que se hace en este caso del control es tanto el físico como el químico. Aquí el control físico pues es la extracción de raíz de la planta. Es muy fácil de extraer, ya que pues no se ocupa mucha fuerza, se arranca fácilmente, y después se acumula en montículos en los que se les va echando herbicida, un herbicida particular, pues para que seque ahora sí la planta, porque muchas de estas, como les digo, son muy resistentes. Entonces, si cualquiera de las otras plantas solamente se hubieran arrancado, no mueren, van a seguir viviendo. Entonces, por eso es necesario también el uso del herbicida, para que las mate definitivamente y se sequen por completo la planta. Entonces, aquí en este caso con esta especie, también se han hecho actividades de voluntariado, en donde la Universidad Autónoma de Nuevo León ha participado con su servicio comunitario, en el cual pues los estudiantes asisten a esta zona de la Huasteca, y pues ya se les da la plática de lo que son las especies invasoras, pues la importancia y la problemática que conlleva tener estas especies en nuestros ecosistemas, y ya se les pone la actividad de ir quitando el calanchoe, para que vean pues ellos así en vivo cómo está invadida
esta zona, ¿no? Y bueno, me faltaba mencionarles cómo es el control. Y pues prácticamente todos los controles o todas las acciones de control se llevan por la misma gente de las comunidades que viven dentro del parque. Y eso es muy importante porque pues así ellas están conscientes de esta problemática. Se les da también un apoyo pues económico para que ellos tengan un medio de subsistencia. Y pues esas son principalmente las acciones que se han hecho dentro del Parque Cumbres en cuanto a temas de control de especies invasoras. Y como les digo, estos métodos pueden llegar a variar son muy diferentes dependiendo de la especie, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, Belén. Yo creo que ya sería todo por mi parte. Gracias, Aldo. Ahí ya, si quieren, chicos, alguna duda, pregunta, estamos en el momento aquí de las preguntas. Cualquier cosa, pues adelante. Yo soy Yolanda Gracia de Ciencias Químicas. Yo escribí una pregunta ahí en el chat. El método físico pues me queda muy claro, ¿verdad? Es sacar de raíz y bueno, en el caso del calanchoe, que es una planta que conozco, que todas las hojitas que se le van haciendo ya las hojas alrededor, pues es una situación muy complicada, ¿verdad? Por todo lo que se puede diseminar. Pero en el caso del uso de herbicidas, no sé qué consecuencias tiene el aplicarlo con respecto a, pues, a otras o a esas plantas exóticas invasoras. ¿Consecuencias en cuanto al medio ambiente? A la afectación del crecimiento pues, de otras plantas o de esas mismas, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso del herbicida, solamente se aplica a las especies que se van a controlar, no a las demás. En el caso del calanchoe, lo que se hace es que se extrae del área donde está, porque esta especie crece en donde están las demás especies, o sea, crece debajo de por ejemplo, de un árbol, de un mezquite. Entonces lo que se hace es se extrae de allí, se hace un montículo y alejado de las demás especies, confinada, se aplica el herbicida. Por lo mismo, para no dañar a las otras especies. Pero también pues es muy importante saber qué herbicida se va a utilizar. Para cada una de estas especies se utiliza un herbicida diferente. Y también el herbicida, pues el tipo de herbicida pues nos va a indicar cómo se va a aplicar, porque hay unos que son sistémicos, otros que son foliares. Entonces, en el caso del carrizo, este es foliar, el herbicida actúa a través de que se aplica en la hoja. Y también la dosis la dosis a la cual se va a aplicar el herbicida. Usualmente, por lo mismo, para no generar un impacto muy grande, pues se utilizan herbicidas que sean o amigables con el medio ambiente, que no sean tan malos. Y también se utilizan concentraciones no muy altas, por ejemplo, del 2, del 5%. Entonces, pues así ya se garantiza que no se tiene ninguna afectación a las demás especies que sí son de ahí o las especies nativas. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, Evangelina Ramírez, de la Dirección de Gestión Ambiental de aquí de la Secretaría de Sustentabilidad, Aldo. ¿Qué personas son las que preparan los herbicidas, o volviendo al tema de las sustancias químicas? Y si tienen alguna capacitación al respecto, o sea, ¿quiénes son los encargados de manejar ese tipo de sustancias y las concentraciones en qué están basados para las diluciones que están manejando?
Sí, como decía, las acciones de control las realizan los pobladores dentro del parque. Y pues obviamente sí se les da una capacitación que corre a cargo pues, del personal del Parque Cumbres, en este caso que soy yo y otros compañeros. Y ahí pues ya se les explica todos los cuidados que deben de tener al momento de preparar el herbicida, desde el momento de transportarlo de un lugar a otro, de dónde se debe de guardar, la concentración que se debe utilizar, y pues la concentración ha sido algo que a lo largo desde que se empezó a hacer las acciones de control químico, pues es algo que se ha ido como descubriendo, porque no hay como algo muy específico, no hay como algo que nos diga que tal concentración nos va a servir. También experiencias en otros estados de México o en otros países nos han servido mucho como de referencia para saber cuál concentración es la más conveniente. Entonces, en base a eso, pues ya nosotros capacitamos a los ejidatarios y pues obviamente con todas las medidas de seguridad que deben de tener para hacer la aplicación, ¿no? Sí, pero ¿ustedes reciben a la vez capacitación de una persona que conozca de química? Sí. Yo, bueno, en mi caso yo he recibido capacitación, por ejemplo, de una doctora de Brasil, que ella trabaja específicamente con especies invasoras dentro de áreas naturales protegidas. Entonces, pues ya tiene muchos años trabajando con estos químicos, algunos de los químicos que se utilizan, y pues ya sabe las concentraciones que deben de ser y todo eso, ¿no? Ya tiene bastante experiencia. Yo creo que sí, eso es muy importante. Una por la exposición, ¿no? Están personas, ¿verdad? O sea, seres humanos exponiéndose. Yo sé que tienen las medidas de seguridad, pero también esto, recordemos que puede migrar al suelo. O sea, estamos trabajando en suelo natural. No sabemos si cerca de ahí puede existir algún río, alguna presa o algún manto acuífero o agua subterránea que eso pueda permear, o sea, también habría que, no sé si ustedes también consideren todo eso, sé que digo, felicidades porque es un trabajo exhaustivo y todo el Parque Nacional Cumbres es un tesoro que mucha gente desconoce, ¿sí? Desconoce, no le damos el valor que tiene y que perdón. El valor que merece, que debe. Exactamente, y como le dan a los parques nacionales en otros países, cómo los cuidan, como lo dije, como tesoro que son. Entonces, pero qué bueno, la labor que ustedes realizan es fabulosa. Solamente sí me inquietó, pues como estamos aquí varias personas de la Facultad de Química en este grupo, pues sí nos llama la atención. Una, pues es la seguridad de las personas que lo están trabajando, que ya vimos que sí traen por ahí los trajes Tyvek, traen mascarillas, traen guantes, etcétera, etcétera. Pero siempre queda la duda, ¿no? De por ahí mencionaste el herbicida que estabas utilizando, entonces, esa parte también inquieta un poquito de cuidar mucho el localizar los cuerpos de agua cercanos o que estén por ahí, que no vaya a salir una cosa con otra, ¿no? De que estás resolviendo un problema y creando otro. Era todo. Felicidades. No, sí, y qué bueno que lo comenta porque, pues sí, precisamente por eso es una tarea todavía más difícil, ¿no? Porque si se hace el control físico, el porcentaje de efectividad que se tiene sobre el control va a ser muy bajo. Entonces, el control químico sí, pues tiene un porcentaje de efectividad más alto, pero también pues hay que saber aplicarlo muy bien, con mucho cuidado. Y como les decía, también saber qué herbicida, porque hay algunos que sí son muy agresivos y más se utilizan a concentraciones altas a comparación pues que otros que son menos agresivos y se utilizan a concentraciones muy bajas. Entonces, pues en el caso de invasoras,
se utilizan concentraciones, como decía, de 2 a 5%, que no son muy altas, pero pues eso también nos ha llevado en la práctica y a lo largo de los años a que no son tan efectivas las aplicaciones y que se tienen que hacer más constantemente. Entonces, pues sí se busca un herbicida que precisamente pues no nos vaya a afectar más de lo que queremos nosotros pues conservar, ¿no? Muy bien, gracias. De nada. Gracias, doctora. Bueno, antes de continuar a la siguiente pregunta, les quiero comentar algo importante. Ahí en el muro principal hay una liga que acabamos de cargar ahí. Es una encuesta de Forms, es un formulario de Google Forms para tener su opinión acerca de este taller. Si nos hacen el favor de, antes de cerrar su sesión, contestarla. Y también nos servirá para tener sus datos para emitir las constancias de participación. Así que ahí de favor si nos pueden contestar. Y pues continuamos. Si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, comentario para Aldo Alemán, nos la pueden realizar. Sí, yo tengo una duda. En el link que envió de Forms dice dependencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿La facultad en la que estoy? Sí, es la facultad. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta Hola, para el Aldo. ingeniero? Sí, Hola. adelante. Habla Daniel Marroquín. Mencionabas que existen especies exóticas, pero tenía una duda de que, o sea, esas especies a fuerzas tienen que ser fuera del país. Puede existir alguna especie exótica invasora de algún otro estado de México, o sea, que esté aquí en Monterrey. Cuando decimos exótica, sí es que viene de otra región que no es de México, pero también hay especies nativas que pueden tener el comportamiento invasor. No necesariamente tienen que venir de otro continente, por ejemplo. Pero pues sí hay casos en que especies nativas de aquí de México tienen ese comportamiento invasor. Y pues se puede llegar más a dar cuando en una área o en una zona perturbada, una especie que se les llama también como colonizadoras, empiezan a pues establecerse. Como yo siempre pongo de ejemplo el caso del río Santa Catarina. Ahí está la leucaena, que esa especie es como les digo, ¿no? Es colonizadora. También, por ejemplo, en áreas donde se hacen quemas de orilla de camino en carreteras, también el huizache es colonizador. En estas zonas como que ya perturbadas, pues tienen la facilidad de estas especies que son nativas de empezar a invadir y a colonizar, y tienen esa característica. Pero pues si decimos que una especie es exótica, sí viene de otra región que no es de aquí de México. Perfecto, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, parece que ya no hay. Ok. Belén, no sé si tengas algún comentario final. Sí, no, es por lo pronto creo que ya no hay preguntas de los participantes. Pues muchas gracias, nada más agradecer a Aldo, al ingeniero Aldo Alemán, su presencia, su tiempo y todo este conocimiento que nos compartió. Pues muchas gracias. Y le cedo la palabra a ingeniero Alfredo. Muy bien. Gracias, Belén. Aldo, pues muchas gracias. Tu ponencia estuvo muy completa, muy interesante. Aprendimos ahora algo adicional de tantas, en este caso, plantas que están prácticamente a la vista y muchas veces las desconocemos e incluso promovemos
el tenerlas en nuestros jardines o en lugares públicos. Sí. Y es ilustrativo el que no deberíamos de promover el tener plantas ornamentales que no sean locales para beneficio del propio ecosistema local. Pues nuevamente, Aldo, a nombre de la Secretaría de Sustentabilidad y del doctor Carlos, te agradecemos tu participación y estamos pues en contacto nuevamente para la próxima. Y muchas gracias a todos por su participación en esta Semana del Medio Ambiente a nombre de la Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Gracias.